Vamos a hacer un pequeño cálculo de sombras y reflexiones en una pieza formada por prismas paralelepípedos, que quiere decir que tienen las caras paralelas. Entonces, si por ejemplo intercalo un prisma y otro ortogonalmente, o sea, de manera que sus caras sean por regla general ortogonales, vamos a hacer aquí esta orientación y vamos a poner, por ejemplo, uno aquí al final. Por ejemplo, que entre por aquí y salga un poco por ahí detrás. Hasta aquí. Bueno, estamos en asonometría, que quiere decir que las paralelas se mantienen. Si realmente la figura tiene aristas paralelas, en la perspectiva también aparecen. Y como vemos, son prismas que tienen, por regla general, todas las caras paralelas. Esta lo es a esta, etc. Bueno, no hacemos la parte trasera porque le vamos a dar sombras y reflexiones. Entonces, bueno, para calcular sombras y reflexiones, ya sabemos que son elementos inversamente proporcionales. Cuanto más reflexión hay, menos sombra. Pues hacemos la simétrica de cada punto respecto al plano de simetría en 3D. O sea, esta distancia igual a esta, con lo cual reflejamos, vamos a hacerlo mejor también a boli, reflejamos ya el prisma ahí. Si esto lo continuáramos por aquí, esto continuaría a igual distancia respecto a este punto, por aquí. Así. Bueno, tendríamos entonces ya reflejado eso. Esto se reflejaría abajo también. Lógicamente a igual distancia, el plano termina aquí, ya no podemos seguir. Esto se reflejaría aquí a igual distancia por detrás. Esto se reflejaría también a igual distancia, manteniendo esta distancia pues igual hasta aquí. O sea, que llegaría hasta allá. Esto reflejado ahí detrás. Esta línea, esto se reflejaría, es el reflejo del reflejo. Y lo mismo aquí. Esto también aquí. Y bueno, esto se reflejaría abajo a igual distancia, ya no entra. Esto ya lo teníamos. Aquí no hay nada que reflejar, únicamente que por detrás hubiera aquí algo que reflejar, en principio no. Bueno, y vamos a poner la dirección de las sombras. Por ejemplo, que venga por aquí, que la sombra de este punto pues caiga por ahí detrás. Vamos a hacer que, por ejemplo, que la sombra de este punto, pues si hacemos una línea paralela, pues podría venir, por ejemplo, aquí. Entonces vamos a hacerlo, se ve más claramente aquí. Si seguimos esta dirección y, por ejemplo, traemos la sombra de este punto aquí, pues manteniendo todas paralelas, pues tendremos la sombra de esto, es una traslación de ese segmento, la sombra de esta línea es otro segmento paralelo. Esto tendríamos que continuarlo hasta abajo y decir, bueno, entonces tenemos la sombra de ese elemento, va a venir todo por aquí, y luego haciendo una paralela a esta dirección tendríamos la sombra de este segmento de igual tamaño, entonces tendríamos la sombra de esto, que ahora se va a superponer con la sombra de todo esto, pues también siguiendo la dirección esta. Pues si la luz fuera puntual, estos rayos se irían intercambiando, se irían abriendo desde un punto. Vamos a hacerlo, si eso puntual, para variar, siempre lo hacemos todo con paralelas. En las paralelas todos los triángulos tienen esta dirección, la del suelo, paralela siempre, y esta dirección también paralela, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí lo vamos a abrir ahora. Entonces esto está un poco más cerrado y ahora esto, por ejemplo, entonces esto necesitamos simplemente la proyección del punto de luz, que puede ser este, y aquí sigue esta dirección. Como vemos, siempre alineamos la base con la base y el espacio con el espacio. Lo mismo, base con base y espacio con el espacio donde vaya cayendo. Eso quiere decir que ahora al llegar aquí pues va a venir más según esta línea. Así. O sea, abre esto y alineando base con base y punto con punto, y lo mismo aquí. Como vemos, aquí es una motecia que cambia la escala en el espacio. Los dos planos son paralelos y entonces transforma este rectángulo en uno que tiene las aristas paralelas pero que crece en tamaño, ¿no? Bueno, pues esa sería, sin entrar en grandes pormenores, la sombra de la figura.
y sin hacer unos cálculos muy detallados para no ir punto por punto, pero vamos a hacerlo un poco en plan mancha, simplemente para hacer efecto de que esto pudiera ser una pieza como de plástico que tiene algunas sombras pero también refleja bastante, con lo cual está más o menos a un 50%. Bueno, pues según eso, donde no va a llegar la luz tanto es en las caras laterales. Aquí a lo mejor, como la luz está un poco desplazada, se ve un poco ya la luz por ahí. Vamos a darle unas pequeñas sombras. Entonces mantenemos aquí, por ejemplo, vamos a darle aquí más oscuridad. La oscuridad de un plano depende de lo perpendicular que es ese plano a la luz. Entonces, por ejemplo, este plano proyecta aquí una sombra. Por ahí detrás no llega tanta luz, ponemos más sombra. Por aquí también tiene sombra, todo por detrás. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, pues esta va a ser la sombra, está bastante mal el rotulador. Esto, por ejemplo, la luz no incide tan ortogonalmente, entonces marcamos aquí sombra. Como decíamos, eso se refleja ahí, la continuación. También esto se va a reflejar ahí, pues con la oscuridad. Esto también va a tener más oscuridad. Y aquí podemos hacer un degradado. Aquí se va a reflejar también la cara esta, por ahí debajo. A ver el último, ya el que nos queda. Por ejemplo, más o menos este tendrá tanta sombra como este. La continuación. Y esto, bueno, más en sombra. Bueno, vamos a empezar a darle un poco más de contraste. Por ejemplo, aquí un poco más de contraste. Por ejemplo, aquí más oscuridad. A la cara superior. Aquí no llega la luz, más oscuridad, también la sombra de ahí atrás, todo. Aquí tampoco llega la luz, pues más oscuridad. Lógicamente el oscuro se refleja ahí también, en el plano. Y la pieza podría reflejarse también ahí sobre la oscuridad. Y a la continuación de esa zona oscura, aquí un recoveco, un entrante, se le puede poner más oscuridad, pero bueno, tiene más luz en general. La reflexión suele coger más oscuridad que la pieza original. Y lo mismo esto aquí. Aquí, por ejemplo, podemos oscurecer más el reflejo también. Bueno, aquí lo normal es que la luz parece que incide más aquí, entonces que esta cara tuviera más oscuridad que esta. Lo mismo aquí, todavía podemos darle algo más de oscuridad. Aquí también. Y lo mismo aquí. Se superpone el reflejo con la sombra de la figura. Aquí ya no da sombra porque aquí ya da la luz. Como dijimos, al ser luz puntual, esto se va irradiando todo a partir de este plano que pasa por esta recta, con lo cual si fueran una luz de rayos paralelos, pues todas estas serían paralelas, y aquí habría sombra siguiendo esta dirección. Como la luz sale de un punto, pues va a pasar esto, ¿no? Bueno, vamos a remarcar ahora, por
ejemplo, también se reflejaría el contorno este, que no lo pusimos. O sea, esto, por aquí sigue esta dirección, pues se va a reflejar a igual distancia. Ahí. Y es probable que a lo mejor sea más oscuro, aunque esté cogiendo cierta claridad aquí. Vamos a poner algo así de degradado hacia adentro, pero más aquí, y aquí más oscuro. Está reflejando eso. La continuación de esto, y luego la sombra esta también por ahí. Bueno, podríamos seguir perfilando. Como el rotulador ya no da mucho de sí, vamos a perfilar también un poco con el boli. Podemos marcar también las líneas de la figura para que no se pierdan, incluso reforzar un poco el oscuro si el rotulador ya no nos funciona muy bien. Pues donde pensamos que hay más oscuro, pues le damos un poco con el bolígrafo. Por ejemplo, aquí la reflexión esta también, todo por aquí más oscuro. Siempre debajo de la pieza pues va a tener ahí, a donde no llega la luz, una zona más oscura. Y también esto va a tener más fuerza allí donde sale, porque está dando la luz al lado y se ve más contraste. Lo mismo aquí. Entre el plano este y el siguiente, pues también. Más luz, esto paralelo. Bueno, llega un momento en que ya el cálculo geométrico ya casi empieza a diluirse y estamos ya con una cuestión más que nada artística. Pero bueno, vamos a reforzar algunos últimos tonos. Por ejemplo, podemos decir que esto se podría reforzar más el oscuro, la prolongación de esto. Esto también cabría todavía más. Todavía más oscuro, más oscuro. Por ahí, esto también, que corresponde a esto. Esto que reflejábamos que correspondía a esto. Esto todavía también nos admite más oscuridad. Siempre y cuando hay oscuridad de reflexión, pues aquí suele haber un degradado en el lado opuesto. Un fundido de un oscuro a más claro, lo mismo aquí. Aquí se superponía esto, pero también aquí un degradado hacia adentro. Y lo mismo aquí. Reflejamos un poco hacia abajo. Y ahí también. Como decíamos, más oscuro, ahí reflejado en el interior. Aquí también, si se pierde un poco la línea, podemos reforzar con el bolígrafo. Cuanto más alejado, más se va perdiendo el reflejo. Lógicamente esto se verá más que este de abajo. Y el tercero pues es el que menos se ve. La primera reflexión pues tiene más fuerza que las demás. También le daríamos algo de oscuridad para que parezca parte de la pieza. Y aquí habría que darle mucho más oscuro, ya que la luz queda un poco más de este lado. Pero no tanto como aquí. Bueno, pues en síntesis eso sería el efecto un poco de... Entonces, dos cuestiones básicas. Allí de donde sale la sombra se ve con mayor intensidad, se percibe, porque al lado va a tener la luz.
como pasaba aquí en esto. También está más nítida allí de donde sale que al final, que se va perdiendo un poco el contorno. Las zonas de sombra se recalcan más sobre las zonas de reflexión. Eso quiere decir que podríamos perfilar, pues por ejemplo, más por aquí también la sombra, toda esa zona podría ir más con sombra. Lo mismo aquí también. El oscuro lo sumamos de ese tono, lo sumamos ahí a la reflexión, con lo cual aquí cabría más oscuridad para toda esta zona. Bueno, pues se podría seguir mirando muchos tonos, pero con eso ya nos hacemos una idea de lo esencial para calcular sombras y reflejos en una pieza.